Y si no es que hoy tenemos problemas. No, tal vez no. Yo no sé si será el internet porque a mí, bueno, no sé ahorita, pero Ya, ahora sí. A ver, de verdad. Buenas tardes, bienvenidos a los que estamos presentes y a los que lo verán por línea, esperamos que sean muchos. Bueno, hoy estamos con el texto de espiritualidad Maleku. No lo voy a pronunciar porque se me hace un poquito raro. Pero en general, bueno, creo que, como lo mencioné muy previamente, creo que es un texto de literatura que no es muy común encontrar ni leer. Definitivamente hace falta en los programas de educación y en los programas incluso de la universidad, porque cuando leemos, bueno, aquí está un profesor de costarricense, ¿verdad? Cuando uno lee literatura costarricense no siempre se toma en cuenta. Entonces, bueno, es interesante como la propuesta que trae la editorial de incluirlo dentro de los catálogos, y, ¿verdad? Y ya sabemos lo que requiere y lo que conlleva ya la institucionalización de ese tipo de literatura. Entonces, bueno, tal vez como para abrir un poco la conversación, a mí me gustaría iniciar mencionando acerca de uno de los colaboradores, que es el relator de muchos de las narraciones que se cuentan, que es don Eustaquio Castro, que bueno, es toda una eminencia en cuanto al compartir la cultura Maleku, a la cosmovisión Maleku, no solo desde la parte cultural, sino también desde la parte lingüística, que creo que es una de las maneras en las que más pervive al final la cultura. También, bueno, yo tenía la oportunidad de trabajar en Prolinca y bueno, Prolinca también, por ejemplo, tiene uno de los textos acerca del idioma Maleku. Entonces, bueno, no me fijé bien, pero me imagino que don Eustaquio en algún momento seguro estuvo involucrado o parte de incluso cómo el contacto o el interés que él generó acerca de no solo la cultura, sino también de la lengua Maleku. Yo soy de San Carlos, entonces yo he pasado por la entrada en donde está como la reserva indígena Maleku. Nunca he entrado porque sí sé que queda lejitos, pero claro, cuando leí del volcán Arenal y toda esta idea del río frío, todos esos ríos, yo los he visto toda la vida. Entonces fue como muy bonito, como esta otra perspectiva de la misma región que yo conozco, pero entendida de otra manera. Y creo que, bueno, una de las cosas que hemos hablado muchísimo en la maestría y que yo rescato mucho es esta idea de entender que la cultura es ver como esta gran múltiple cantidad de visiones que hay de cómo se puede entender un mismo territorio. En el caso de Centroamérica, y bueno, en un caso tan pequeño como Costa Rica o la zona norte incluso. Entonces, claro, entender como, para mí el río frío es el río por el que yo paso cuando voy de camino, pero entender el significado en cuanto a las divinidades que tiene, por ejemplo, creo que son las cosas más interesantes, el cómo yo entiendo una cosa de cierta forma, pero alguien lo puede entender de otra forma completamente distinta y casi sacramental. Entonces, bueno, me ayudó mucho el curso de mitología. Una vez más, agradezco tener mi profe de mitología. Porque creo que sí, la parte de la mitología es relevante para entender, bueno, igual como estas otras múltiples formas de vivir y entender la vida en Costa Rica. Entender la realidad, al final es lo que hacen las mitologías. Pero sí, no sé si alguna de las cosas que mencioné les interesaría o si tienen algún otro comentario adicional por allá. En primer lugar, buenas tardes. Yo me tiro al agua por varias razones, ¿no? Mausirraja Marama y mi muy mal Maleku es un libro muy interesante que por lo menos un profesor como yo aprecio muchísimo que la editorial de la Universidad Nacional haya sacado de la imprenta, ¿no? Dos asuntos. A mí me gustaría tratar sobre cómo es que se pueden entender, cómo es que se pueden leer los relatos fundacionales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estamos ante textos que podríamos llamar propiamente mitos, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido un mito? Porque la palabra es polifacética, ¿no? Y segundo, ¿cuáles son algunos aspectos principales, un punteo general sobre la mitología Maleco? Entonces, vamos a ver, en general, quienes han estudiado esto, por ejemplo, ¿qué les puedo yo decir? Mircea Eliade o una profesora de la UCR que se llama Katia Chinchilla, plantean que un mito, un relato fundacional, lo que busca hacer es revelar una idea, una verdad para un grupo social. Ojo, no es una mentira, no es un invento, es una forma de entender el mundo, ¿verdad?
Ojo, otra cosa, no es tampoco un relato histórico, ni es tampoco un relato científico, porque eso vendría después, ¿verdad? Eso vendría muchísimo después. Entonces, claro, el mito como tal narra un acontecimiento sucedido, una expresión que ella usa mucho y que a mí me encanta, sucedido in illo tempore, es decir, en el principio del tiempo, en aquel tiempo, no hay fecha, ¿verdad? Sino que son narraciones que por lo tanto tienden a narrar el origen de las cosas desde una perspectiva, desde una cosmovisión de mundo, desde un contexto acotado, ¿no? Y también puede narrar el origen de algunas prácticas, por ejemplo, rituales, por ejemplo, individuales, por ejemplo, de comportamiento, ¿no? Vieron ustedes varios casos en los cuales se planteaba, bueno, en un funeral, por ejemplo, se espera que quienes vayan estén casados. Uy, pero yo no me caso, Maleco. No, mejor no. Otra situación, bueno, que por ejemplo la persona tiene que comportarse de cierta forma para con sus papás, con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, jóvenes, el mito es una historia que revela un conocimiento y otro detalle fundamental que Chinchilla lo plantea, se reactualiza a través, profesor, ¿de qué cosa? Perdónenme. Del rito. Del rito, claro, naturalmente. Es decir, jóvenes, esto es como una clase de mitología. Es que es, profe, Sí o no. es la manera para abordarlo. Claro, yo lo veo en todo el curso, pero, pero resulta ser entonces que aquí el mito, ¿no? Como tal, enuncia y fija modelos ejemplares. Es, por lo tanto, un constitutivo básico de la cultura. Y ahora, digamos, ¿por qué no de la cultura maleco? ¿Verdad? ¿Usted me dice que vaya cerrando? No, en absoluto. Solo quiero meter ahí la cuchara para que sigas. Sí, a mí, ¿Cómo está la segunda parte? sí, a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, hay un tipo de mito que es muy, que resultaría, ¿no? Bastante interesante desde la lectura que yo hice. Bueno, O sea, podríamos decir así, grosso modo, que la cultura malecu es, digámoslo así, apuesta mucho al mito fundacional, pero desde la hidrogonía. Son muy hidrogónicos, tiene que ver mucho los ríos, el agua, etcétera. Y ahí me callo, porque siga. yo no me había fijado en ese detalle, pero tenés razón. Ahí lo- Tienes razón. ¿Por qué? Porque las divinidades todas están asignadas a los diferentes ríos. Exacto. Hay un río en el cual, o bajo el cual, habita la divinidad principal, ¿no? El Toku. El Toku. Bueno, paso a la segunda parte. Jóvenes, miren ustedes, en la página 56 lo que tenemos es un ejemplo bajo el título de narraciones tradicionales, este principio es característico de este tipo de relatos, del relato mitológico. Miren, estas historias pertenecen a aquel tiempo, en el tempore. No son de este siglo, sino de antes. Eso fue antes de la transformación de la Tierra. Ninguna de ellas es reciente, todas esas historias no son recientes. Voy a dejar de lado el aspecto retórico, porque este tipo de textos por lo general tienden a la repetición. Recuerden el Génesis, ¿no? Repite, los creó al hombre y hombre y mujer los creó y todo aquello. ¿Va? Conducirse mal contrariaba el deseo de los dioses. Conducirse mal, aquí ves el modelo de conducta. La maldad humana llegó al extremo de enojar tanto a los dioses que estos decidieron o consintieron que una apocalíptica inundación destruyera toda la humanidad. Voy a tomarme la libertad de descorchar Profe, casi me lo traigo yo también. más de un ejemplo. Porque, por ejemplo, si tomáramos esto y lo contrastáramos con el principio del Popol Vuh, nos vamos a encontrar un esquema muy similar. Así que, pues, no será de la Universidad Nacional, pero es de Educa, ¿no? Entonces, ojo el preámbulo del Popol Vuh. Este es el principio de las antiguas historias de este lugar llamado Quiché. El principio de las historias de un lugar, ¿no? Aquí escribiremos y comenzaremos las antiguas historias, ya que se repite, ¿no?
el esquema. El principio y el origen de todo lo que se hizo en la ciudad de Quiché por las tribus de la nación Quiché. Entonces, jóvenes, a mí me parece fundamental plantearles entonces, bueno, terminar de redondear la idea de que lo que tenemos aquí son textos efectivamente fundacionales, ¿no? De una cosmovisión, de una visión de mundo. Un último, bueno, 2 puntos, ¿no? Voy a reservarme por si fuera necesario los ejemplos de diluvios que me traje aquí también, ¿verdad? Porque el Gilgamesh y los acadios son muy prolíficos en eso, pero un detalle que sí me gustaría plantearles, que sí me gustaría que notaran, es la manera en la cual el pueblo malecu organiza, o no organiza, sino que vamos a ver, entiende a sus divinidades. Porque las divinidades malecu, la divinidad principal, no reside en el cielo. Exacto. Las divinidades no residen en el cielo, Inframundo. residen en el subsuelo. ¿Qué nombre recibe una divinidad que está relacionada con el subsuelo? No necesariamente con el inframundo. Son divinidades tónicas. Cuidado con el yin and tonic, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Son divinidades tónicas. Se escribe con C, C-T. Divinidades tónicas. El cristianismo no es tónico. Exactamente. Es una fe, es una religión uránica. ¿Por qué? Porque, claro, porque, porque el Dios cristiano está en el cielo, está arriba. Paréntesis, no es telúrico, son Son lo mismo. lo mismo, ok, cool. Son lo mismo. Por otro nombre es telúrico. Sí. Esos son dioses tónicos o telúricos, se oponen a las divinidades uránicas. ¿Divinidades qué he dicho, jóvenes? No, uránicas. Las uránicas, ¿verdad? Claro, y son, por ejemplo, en esta circunstancia, los demonios quienes habitan en el cielo, ¿no? Es decir, el tormento está arriba. Mire qué inversión más interesante, ¿no? Entonces, ojo, no podríamos plantear, bueno, pongámoslo del siguiente modo. Ojo, esta es una mitología cuyas divinidades están relacionadas con el subsuelo, ¿verdad? Entonces, la bondad está abajo. Yo me lo puedo explicar por cierta hipótesis, pero bueno, no tengo información sobre ello. Me dejaré los otros asuntos para más adelante, como dijo José, porque ya ven ustedes que mejor me callo. Pero los mitos, además de ello, plantean o quieren explicar una cosa que podríamos llamar la naturaleza caída del ser humano. Es decir, ¿por qué el ser humano se enferma? ¿Por qué se muere? ¿Por qué? Etcétera, ¿verdad? Pero bueno, lo dejaremos por ahí por ahora. Bueno, continuando, muchísimas gracias por la mini introducción de la clase de mitología. No, pero es que yo creo que sí, Vale que es mini. es lo más básico como para entender, porque al final son mitologías. Entonces es muy interesante incluso cuando uno agarra el mismo catolicismo como una mitología, o la Biblia como una mitología, ¿verdad? Cambia un montón el contraste, sí, definitivamente. Entonces, bueno, nada más antes para continuar, Karen, ¿verdad? Sí, solo es algo pequeñito de lo que dijeron. Que es que la introducción del libro dice que las casas en tradición tienen un espacio para enterrar a aquellas personas por su tipo de muerte y se les llama puertas. Porque se me olvidó. Ay, que lo había leído. Pues ahora no lo encuentro, increíble. Un poco lo de la muerte buena o la muerte mala. No, estoy hablando, es por lo de la puerta, digamos, por lo que estaban diciendo que es del infierno. Básicamente ellos los enterraban en el piso de las casas, ¿verdad? Lo que ella quiere decir es que No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? se imaginan el espacio donde están los fallecidos como una puerta, un lugar donde ellos salen y entran y están en contacto con... Puerta como de comunicación con los ancestros y divinidades. Ajá, un poco lo del umbral del CIADE. Sí, tienen que leerse a mi CIADE. Me dice, los malecos tienen un enfoque telúrico, la naturaleza y el subsuelo contienen una dimensión sagrada. Sí, claro. Sí, un poco el cambio de cómo se contactan los vivos con los muertos, ¿verdad? No tan tajante como
como lo tenemos la cultura occidental. Sí, así es. Sí. Irina. Yo iba a decir algo a propósito de lo que estaba diciendo don Gustavo. A mí hubo algo, yo soy muy hater, entonces a mí hubo algo que de repente no me encantó y que tiene que ver con esta, es una consulta que él le hace a don Eustaquio, ¿verdad? Constantemente sobre el asunto del diluvio, ¿verdad? Y él le dice, ¿estás seguro que eso no es de la Biblia? Pero ¿estás seguro? Que mi abuelo no sabe leer, o sea, dijo que no es de la Biblia, ¿verdad? Entonces a mí me molesta mucho como esta necesidad muy occidental, ¿verdad? De siempre estar como comparando con la Biblia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la entiendo, porque yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y me voy a aprovechar de lo que dice don José, ¿verdad? Que nosotros somos seres contradictorios, y es cierto. Yo soy criada en un hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, católico, peor. Entonces, a mí me gustó mucho, ¿verdad? De repente como toda esa mitología, toda esa espiritualidad, digamos, maleco, responde al medio. Y es algo que nosotros no tenemos en el cristianismo, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con que responde al medio? Con que los tocos son esas cabeceras que son los ríos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, a ver qué recuerdo, como esta cuestión del inframundo, ¿verdad? O que, por ejemplo, ellos cuando mueren se van a cierta selva o se van a ciertas chozas, ¿verdad? Entonces, eso de repente me parece que es muy valioso porque nosotros, o sea, es muy valioso entender ese contraste, ¿verdad? Porque nosotros eso no lo tenemos. O sea, en el cristianismo, no sé, me parece que es un poco ajeno a todo eso, ¿verdad? Ya, esa era todo. Ahora que Paola. Yo aprovechando como de lo que está diciendo Irina, eso fue algo que a mí también me impactó. De hecho, me molestó exactamente lo mismo que vos, este cuestionamiento a las religiones de otras personas que no se basan en la religión occidental del cristianismo. Porque ¿cuál es la necesidad de que si usted le está haciendo la entrevista a la persona le cuestione tanto sobre su religión y como esta copia la Biblia, ¿verdad? Y también me llamó la atención como esta manera en la que, un poco crítica también, el gobierno tratando de ayudarles, construyéndoles casas, a lo único que hacen es afectar su propia religión y destruyen esta conexión tan fuerte que nosotros no logramos entender, porque a pesar de que leemos el texto no tenemos una comprensión total, porque no es parte de nuestro mundo este tipo de naturaleza que los rodea y estas circunstancias que ellos los rodea, y viene el gobierno y lo que hace es ponerles un piso. ¿Cómo entierran a sus muertos? Que para ellos es tan importante tener a sus muertos porque son las personas que interceden por ellos en el más allá, con este piso de cemento donde no van a poder ponerlos, ¿verdad? Es como, ¿qué tanto es ayudarles y qué tanto es hacerlos homogenizar con el resto de toda la parte occidente y eliminar sus costumbres desde una perspectiva de la ayuda, ¿verdad? Eso era algo que me quería comentar. Sí. Adelante, profe. Voy, vas. Depende, si usted va a decir en contra, entonces yo digo, para que digan en contra de todo lo que vamos a hacer. Estoy a favor de... Bueno, está poniendo bonito. Por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Hoy. Vean. Un poco, bueno, hice un comentario ahorita a raíz de lo que Gustavo decía. Irina también comentó o remitió a ejemplos, porque la Biblia es un ejemplo más. Y Paola, ¿verdad? También, no, pues lo que acaba de decir. Nosotros no podemos olvidar un asunto esencial. Voy a hacer un comentario en dos direcciones o con dos aspectos, así muy rápido, espero que muy rápido. Lo primero es que quizá cierto rango, cierto aspecto, cierta condición o cierta parte de nuestra condición como individuos posmodernos nos ha hecho olvidar, esa es una hipótesis mía, que vivimos a partir de patrones culturales. Y dentro de ese gran espectro de patrones culturales, claro,
que hoy lo vemos o cuando leemos un texto de esos, a mí me ha pasado, de este tipo, a mí me ha pasado, pues resulta un poco esclarecedor o sorpresivo, pero no debería ser más que parte de una normalidad el hecho de que entendamos que todas las culturas están necesariamente traspasadas por un patrón mitológico, que es común, que es común. Aquí mi amigo, compañero, tiene, y podríamos tener pues bastantes ejemplos en toda la literatura acadia, en el Gilgamesh, por ejemplo. Si vamos, por ejemplo, a analizar los mitos latinos, si vamos a analizar los mitos griegos, si vamos a analizar los mitos de la cultura mesoamericana, que también son bastante ricos, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en el fondo hay una especie de esquema mitológico y cosmogónico que se repite a través de las culturas. Entonces quizá esa molestia, ¿verdad? De que constantemente estamos preguntando, repitiendo, etcétera, de dónde viene el asunto, es propia de digamos, de una forma de comportamiento, ahí sí que bastante occidental, de una forma de comportamiento en la que entendemos o creemos que solo aquellas formas de la cultura de Occidente son las válidas. Y aquí entraríamos a un debate de que yo sé que muchos de ustedes han pasado años discutiendo a propósito de la literatura, ¿verdad? Que es toda esa perspectiva colonial y todo el asunto, no sé si deformado o no, pero hay una parte ahí en la que deberíamos ir y que está bien. Eso hace, o a mí me dice una cosa, es decir, a través de la historia de la humanidad hay una pregunta que nunca se diluye y es ¿de dónde venimos? Eso es lo que queremos responder cuando queremos entender una determinada forma de ver el mundo, una determinada forma de comportarse en el mundo y además una determinada forma de relacionarse con él. Pero yo quería aprovechar esa parte que comentaron ustedes, pero quiero aprovechar para plantear otro asunto. Y tiene que ver esencialmente con la perspectiva crítica o que como críticos, porque yo creo que esta mesa está llena de críticos, ¿verdad? Que no de criticones. Que no exactamente, sino de críticos, ¿verdad? Hace cuestión de 15 días tuvimos una intervención a propósito de teoría literaria latinoamericana. Y yo creo que uno tiene que ser coherente. Si yo no digo esto, en este momento estaría cometiendo cierta incoherencia. Bueno, y Ángel Rama, que fue uno de me correspondió hablar sobre su teoría, sobre sus propuestas, él dice que el papel de un crítico es explicar. Yo me hacía una pregunta que tiene que ver directamente con el fondo del texto. No me voy a detener en hablar, digamos, de los estilísticos o formales del texto, eso es otro tema, ¿verdad? Pero sí me voy a detener un poco digamos, a marcar como una señal de roja, ¿no? Para ver si a ustedes les parece o no les parece o a dónde nos lleva esto. Yo tengo un desacuerdo tajante con el texto, no con el texto. Tengo un desacuerdo tajante con la estructura, el compilador, etcétera. Profe, sí. ¿Verdad? Es una idea, ¿verdad? Es un desacuerdo crítico, ¿verdad? Como la forma, digamos. No, el punto es este. Hay una noción en el texto de que este texto funciona como un mecanismo para revitalizar las culturas. Espero que lo que diga aquí no sea malentendido. Será malentendido. Bueno, hay que ver con mucho cuidado y con lupa
el hecho de la revitalización revitalización de lenguas, revitalización de culturas, bueno, que yo diría que el término más grande es la revitalización de culturas y dentro de ellas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que preguntarnos es ¿qué implica revitalizar una cultura? Y eso me lleva a otra pregunta. Si entendemos el texto como un mecanismo, como una manera de revitalizar una cultura, ¿cómo es que personas como nosotros, críticos por lo demás del texto, vamos a lograr ese objetivo sin entender por el fondo y sin ser a nivel de ontos, literalmente, malecos? Es decir, para mí revitalizar, esto lo comento a propósito de una de las cuestiones que yo, porque si fui yo, lo sigo diciendo, hace 15 días, yo creo que Tavo también lo dijo en algún momento, pero decíamos, y es que de cierta manera, o visto desde una condición sociológica, o digámoslo así, desde el campo de la sociología, la relación entre culturas, la influencia entre culturas, aunque nos guste o no nos guste, va a marcar un necesario desplazamiento que se va a medir en términos de poder. Yo me preguntaba entonces, este libro fue más o menos recopilado, sus entrevistas, si ya me apuro, como 2020, ¿verdad? Y hablamos de que eran casi 600 hablantes de maleco, ¿cierto? De ahí, pues yo creo que la revitalización como tal no se puede dar y no existe teniendo incluso en consideración el hecho de que hoy serán menos hablantes. Esto me lleva a decir algo que no es una idea mía y que ya se dijo hace 40 años respecto del proceso que estudió y que describió Rama a propósito de la transculturación. No existe, y si, bueno, eso digo yo, si alguien de ustedes tiene otra idea, por favor, no voy a la asamblea, me quedo para escucharla. Es decir, no hay otra manera en que nosotros, no malecos, tomemos esto que no sea como una especie de fotografía sincrónica, es decir, de un tiempo y un espacio, que necesariamente arqueologice a la cultura que estamos leyendo. Me callo. Yo quisiera decir algo. Bueno, me robó las palabras, las dijo más bonitas. Digamos, yo justamente iba a llegar como a una conclusión parecida porque me parece que, o también estoy muy en desacuerdo como con la concepción de este texto, ¿verdad? Porque sí, al final de cuentas, si uno media, ¿verdad?, entre las representaciones y uno dice como, voy a explicar cómo representa esta persona este mito, ¿verdad? Si yo hago eso, lo que hago no es representar el mito, lo que estoy representando es la representación, o sea, la estoy de alguna manera fusilizando, ¿verdad? Me olvidé con los nombres que iba a decir, pero bueno, Bonilla iba a decir, perdón, dijo que se arqueologiza, ¿verdad? A mí me gusta más el término fosilizar porque es justamente eso, ¿verdad? Lo convierte en algo que se observa en un momento, pero del que no se puede realmente saber la génesis, ¿verdad? Y por eso es que les quería contar algo que tuve la oportunidad de hacer hace unas semanas y fue ir a una comunidad indígena en Cabagras. No es Maleco, es Bribri, pero creo que ocurre algo similar, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos allá, tuvimos la oportunidad de preguntarles sobre varias cuestiones, ¿verdad? Una de esas cuestiones fue sobre la escritura de textos literarios, ¿verdad? En Bribri. Ellos tajantemente rechazaron la idea, ¿verdad? Rechazaron por completo la idea, no solo escribir el Bribri, ¿verdad? El Bribri que se escribe no es ni siquiera el que ellos consideran su lengua, ¿verdad? Exacto. Es una lengua inventada y rechazaban completamente la idea de en algún momento escribir cuentos en Bribri. Entonces, yo veo que eso
dificulta mucho, ¿verdad? La manera en que nosotros podemos llegar a entender como no malecos o como no indígenas la cultura indígena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa algo muy diferente, por ejemplo, a la literatura afrocostarricense, ¿verdad? En que ellos proponen su propia visión de mundo, proponen sus propios tropos, ¿verdad? Sus propias maneras, aunque se parezcan, aunque tengan patrones, ¿verdad? Siempre va a ser una manera muy distinta, ¿verdad? De acercarse a eso, de tener esa relación personal con esos tropos, con esos patrones, ¿verdad? Y que, y lastimosamente, ¿verdad? Por cómo está construida nuestra sociedad occidental, es imposible hacerlo de la misma manera en la oralidad, ¿verdad? Y eso pues, es molesto para todo el mundo y para ellos también, pero es así como está dispuesto, ¿verdad? Entonces, hasta que no exista un texto de estos que esté escrito por una persona malecu, ¿verdad? Que nos hable realmente, ¿cómo para ellos esto significa algo, ¿verdad? Porque aquí lo puede decir don Eustaquio y al final aquí, en este mismo, en que ya el profesor Gustavo lo citó, ¿verdad? Digamos, el mito de Nassim y el tigre. Al final de ese apartado viene una explicación de don... El principio también. Al principio y al final viene una explicación de don Víctor, ¿verdad? Como traduciendo sus códigos, ¿verdad? Hay un mediador. Hay un mediador, entonces no estamos acercándonos a esa cultura, nos la están reproduciendo, ¿verdad? Nos la están representando. Y entonces al final de cuentas estamos leyendo la misma representación colonizada, ¿verdad? De estos cuentos, ¿verdad? O de estas narraciones. Ese mismo fue el problema del testimonio, Vamos Ajá. ¿verdad? Ese mismo fue el problema del testimonio. Uy, no, no hablemos de testimonio, por favor. Es decir, Tengo testigo de que el testimonio es un tema. Que el testimonio es un... ¿verdad? El problema del testimonio, o sea, el testimonio fue un género en Centroamérica por lo menos muy fugaz. Sí. ¿Por qué? Porque fue muy ancilar, es decir, se necesitó para algo, ¿verdad? Muy puntual. ¿Y cuál fue la crítica al testimonio? Precisamente lo que has dicho. ¿Verdad? Rigoberta Menchú. Bueno, pero es que a la par tenía Elizabeth Burgos. Sí. Profe Mijail, adelante. Bueno, no, muchas gracias. Tengo, por favor. 4 aspectos que quería compartirlos que me llamaron mucho la atención y que se reforzaron aún más con los comentarios que hasta este momento se han hecho. El primero es que tiene que ver con la composición del texto, que me parece muy interesante. De alguna manera ya está ahí, ya que lo haya tocado el tema de la mediación que hay acá, etcétera. También el profesor Gustavo y el profesor José. Que tiene que ver cómo este texto juega, me parece a mí, entre un texto etnográfico por una parte, es un texto que también tiene un planteamiento compilatorio, tiene un aspecto explicativo, antropológico, y al mismo tiempo está dentro del marco de un proyecto de extensión universitaria. Y aquí quiero rescatar la labor del profesor Víctor Madrigal Sánchez, que digamos que fue junto con el señor Don Eustaquio, tengo entendido que Don Eustaquio falleció hace como 2 o 3 años, ¿verdad? Pero que es un trabajo, digamos que 2020, hace ya, bueno, un trabajo, digamos, interdisciplinario, con una naturaleza textual muy híbrida, que yo creo que esa hibridación tiene mucho que ver con esta problemática que Felipe está planteando, cómo mediar realmente. Creo que también este texto te podemos ver como un texto de traducción. Es decir, vean que lo que estamos es ante un problema de recepción. Este texto es un problema de recepción, es un problema de recepción historiográfica. Es decir, cómo catalogamos este texto, cómo nos acercamos a una cultura otra. Entonces, el texto, el hecho de que, digamos, lo que quiero proponer como hipótesis es que la estructura del texto se presenta más bien como una especie o evidencia la problemática frente a la traducción y la tensión entre lo colonial y lo decolonial. Ese es el primer punto que quería conversar. El segundo punto, más de aspecto de contenido, es el asunto de la regulación sexual. Es un texto cargado, plagado de alusiones sexuales, de conducta sexual, que busca una regulación de la conducta sexual. Parece ser que en el tiempo antes del diluvio habían cosas, digamos, no había una regulación sexual. El mito propone lejos de pensar el mito como algo que está fuera de logos, exacto. es todo lo contrario.
Claro. El mitos, el relato mítico plantea una forma de modernidad, Claro. una forma de regulación de las conductas, en ese caso claramente sexuales. Vean que los temas son muy... Además, otro factor, el tema de lo femenino. Ajá. Muy interesante ver cómo está la mayor... Me voy haciendo clases para abajo, ¿verdad? El tema de la regulación sexual, el tema de lo femenino y lo femenino con culpa, Claro. que es otro patrón que hay que, digamos, cultural que está aquí muy presente. Lo de- El tercer aspecto es que quería un poco, por lo menos, plantear, es el tema de lo decolonial y lo colonial. Creo que es un texto que nos invita a evidenciar, ¿por qué no?, nuestra propia colonialidad. Claro. Yo creo que eso es muy valioso. A veces apostamos mucho a ser decoloniales sin asumir primero nuestra colonialidad, y creo que es importante asumir nuestra colonialidad para luego plantear una lectura si queremos de colonial, pero asumamos la colonialidad. Porque si nos vamos así de buenos bruces, de pensar de que vamos a hacer una lectura decolonial, no hay metafísica, lo decolonial no es metafísica, es una actitud crítica donde lo primero que tenemos que reconocer son las mediaciones. Exacto. Lo primero que tenemos que reconocer es reconocer, asumir, evidenciar, inclusive contradecirnos, es con la propia colonialidad, para luego poder pasar al texto, para poder pasar a la dimensión decolonial. Ser decolonial implica también evidenciar las contradicciones mismas de la colonialidad misma. No es una búsqueda de pureza del texto o de pureza étnica. Al contrario, es una forma de enfrentarnos, de problematizar esa situación contradictoria además. Finalmente, el reto que implica, creo que todas y todos hemos coincidido en eso, me parece, el reto que implica poner ese texto, circular este texto, sacarle partida de enseñanza a este texto. Debería ser un texto que debería estar en el canon de la literatura costarricense, debería ser un texto que se esté polemizando, que dicha que se abrió este espacio y que dicha que la editorial de la Universidad Nacional también los pone a circular, porque es una forma también de evidenciar formas de acercamientos con otros textos, con otras culturas, y en buena hora este trabajo de don Víctor, de don Eustaquio, realmente fallecido, porque de alguna manera también nos invita a leer nuestra propia colonialidad sin negar la pluralidad y la heterogeneidad cultural de la sociedad costarricense. Podría ya meter ahí 10 segundos. Sería muy conveniente incluirlo dentro de los cursos en los cuales se trate, por ejemplo, la mitología, para ponerlo a la par de otras. Aprovechando, perdón, con el profesor Gustavo, antes de ingresar acá a la editorial, conversamos acerca de la posibilidad de por qué no tener un curso de licenciatura que hable, por ejemplo, de mitología costarricense, mitología, relatos míticos costarricenses, relatos míticos mesoamericanos. ¿Por qué tenemos que hablar siempre de mitología de lo grecolatino? Exacto. Podríamos empezar por casa, ¿no? Muy bien. Ejemplo, diseño, licenciatura. ¿Usted quería decir, cierto? Bueno, yo sinceramente creo que esta vez vengo un poco menos preparada que otras. Como que mientras ustedes hablan he estado haciendo mis propios análisis de lo que tal vez sí noté, tal vez un poco por encima cuando lo leí. Yo también pensé todo lo que han mencionado, ahora lo que mencionó el profesor José y lo que mencionó Felipe respecto a la mediación y toda esta tensión que mencionaba Mijail y demás. Algo en particular que Felipe mencionó también y que el profe Mijail lo siguió, pero que a mí me interesa mucho, es el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros leemos esto, es muy claro que esto es tradición oral transcrita, ¿verdad? Como decían ahora, es un texto de traducción en todos los aspectos que han dicho, pero también creo que es un texto de traducción en el sentido de que algo tenemos en nuestra cultura occidental que no somos capaces de valorar el conocimiento o estos relatos si no están escritos. Los ponemos en un lugar más alto, ¿verdad? Yo trabajo con audiolibros y entonces eso ha hecho que llevo 2 años de escuchar y cada vez que digo que escucho un libro me dicen, eso no cuenta, ¿verdad? Y entonces yo me paso a analizar eso, ¿y por qué no cuenta?
Y porque primero tenemos esta idea de que leer es algo muy difícil, como el asunto de sentarse a leer algo, ¿verdad? Pero por otro lado, yo he pensado, claro, es que venimos de una cultura donde, por ejemplo, antes, ¿quiénes podían leer? Las clases más altas, ¿quiénes tenían acceso a la escritura? ¿Quiénes podían publicar? ¿Quiénes siguen siendo los que pueden publicar, los que pueden tener teoría literaria, los que pueden, ¿verdad? Es un sector que está privilegiado y ese privilegio lo seguimos reflejando en el hecho de que pensamos que lo que está escrito vale más, ¿verdad? A mí me gusta mucho el hecho de que lo haya transcrito, pues asumo casi que tal y como lo escuchó, porque se nota, por ejemplo, que es una persona bilingüe, ¿verdad? Que él dice que primero aprendió maleku, entonces después el español o la palabra que usan, que no me acuerdo, que es como chitu o algo así. Y yo creo que eso es muy valioso. Igual me gustaría que llegáramos a un punto donde no tengamos que verlo escrito, porque como dice Felipe, ellos no quieren escribirlo, por ejemplo, en el caso de los bribris. Es una comunidad que por alguna razón no quiere escribir y entonces significa que tengamos que perder eso. Tenemos que dejarlo ir, porque el problema con la tradición oral es que obviamente es menos plausible y esto probablemente puede durar cientos de años que nadie ya lo recuerde. Si el texto está, algún día alguien lo puede, digamos, encontrar. Entonces, creo que esa es como la primera señal de estos textos son para nosotros. Estos sujetos coloniales, estos sujetos académicos o simplemente alfabetizados, estos sujetos occidentales o la cultura en general que no son maleku, ¿verdad? Como decía el profe José. Porque algo tan fácil como que esté escrito puede significar eso. Y también dónde está escrito, ¿verdad? Porque algo que yo le decía a Paola es como, sinceramente, aunque yo entiendo el valor de toda la primera parte, y cuando, a mí me hubiera gustado que hubieran estado primero las narraciones. Y de hecho, la segunda parte comencé a leerla después. No la leí completa, pero primero empecé por las narraciones porque tampoco quería evitar un poco ese mediación. Aún así había mediación adentro, que igual no creo que esté mal, ¿verdad? Porque creo que también, como dicen, depende cuál es el propósito del libro, ¿verdad? Si, por ejemplo, esto fuese un libro que se está haciendo justamente para conservar toda esta cosmovisión y justamente para que el pueblo maléculo tenga, todo el texto de don Víctor probablemente no sea necesario, ¿verdad? En nuestro caso, pues aporta contexto y aporta esa mediación que yo creo que no, yo creo que cumple una función y que también nos permite estar en desacuerdo con ella, ¿verdad? Y que nos permite también, como decía el profe, estar conscientes también de solo el hecho de por qué necesitamos ese contexto y por qué necesitamos toda esta investigación. Una de las cosas que a mí más me molesta, por así decirlo, cuando se habla de toda la situación de la colonia y de toda la colonización y toda la situación indígena, es que muchas veces yo escucho a personas como nosotros decir, es que nos quitaron todo. Es como, ¿a usted? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son los maleku hoy? O sea, ¿quiénes son las personas indígenas hoy? Porque algo muy curioso es que, por ejemplo, que hablaba con Paola, una de las cosas, uno de los sucesos históricos que se habla que es cuando fueron esclavizados por el hule, no ocurrió durante la colonización, ¿verdad? Ocurrió por la cultura que al final de cuentas nosotros somos los que le damos. Bueno, no fueron los españoles, al final de cuentas fueron nuestros ancestros, esta cultura, digamos, de este sujeto costarricense más colonializado, etc. Y también que, por ejemplo, al principio del libro habla mucho de cómo, ¿verdad?, el cristianismo no le interesa la cultura maleku. Y cuando Eustaquio habla, él dice, cuando llegó el cristianismo, los padres nunca se opusieron a la religión de nosotros. Los padres en ese entonces no prohibían ritos. Aquí había un padre que me bautizó, se llamaba Manuel, ese no se metía en eso. Él decía, practiquen, ¿verdad? El obispo de La Jola tampoco. Obviamente sí hay una influencia, y obviamente, ¿verdad? No vamos a decir que no. Pero es interesante también ver la perspectiva de él como sujeto, que él sí que es indígena, que sí creció maleku, él que sí, como él incluso habla con menos hostilidad de la religión católica que nosotros hace unos minutos, ¿verdad? Los padres se hicieron católicos, entonces también yo creo que es como tener cuidado, y lo que dice el profe Mijail, de no apropiarnos también de la cultura, de la lucha y de esas experiencias, porque decía el profe José ahora, al final todas las culturas también son traspasadas por otras, ¿verdad? Y al final nosotros, lo que mencionaba ahora Irina, que a mí también me molestaba, como, pero eso es de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros en la cultura que tenemos actualmente vienen de otras culturas, obviamente, y de otras cosmovisiones que son
indígenas o que son orientales o que son etcétera, y casi nunca nos las cuestionamos porque no pensemos que eso le quita validez. En cambio, muchas veces nosotros cuando vemos cosas como que queremos mantenerlos como una pieza de museo de lo que eran antes de que vinieran los españoles. Cuando nosotros, digamos, no existía ni siquiera lo que somos ahora. Entonces, es como también darles la voz a estas personas que al día de hoy siguen siendo identificadas y se identifican como indígenas y siguen siendo oprimidas por ser indígenas. No es que a nosotros nos quitaron, es que a ellos les quitan al día de hoy tierras, en todo Centroamérica e incluso el mundo entero, la mayoría de pueblos indígenas, ¿verdad? Y darles la oportunidad de tener sus propias interpretaciones y simplemente de escucharlos, ¿verdad? Si quieren escuchar, de leerlos, si quieren escribirlos, y si no hay que escucharlos, y hay que grabarlos, si quieren, nos permiten también, y si no hay que acordarnos, digamos, pero es como, es muy difícil, ¿verdad? Como decía, en revitalizar una cultura, es muy difícil venir yo a, voy a defender, voy a conservar esto, si sigo poniendo mis estándares antes que los de ellos. Y si al final sigo occidentalizándolos y sigo haciendo lo que supuestamente estoy criticando. O por otro lado, creo que algo lo que mencionaban de las casas, de nuevo, yo creo que es todo un tema, ¿verdad? Porque de la misma forma en la que nosotros podemos ver cosas de, no sé, de la cultura estadounidense y las queremos asumir, ellos también pueden querer asumir cosas de la cultura del Valle Central, por ejemplo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirles que no? Entonces, obviamente hay juegos de poder y etcétera, y nosotros de nuestro privilegio podemos sentarnos a analizarlo y a decidir y decir, no, ojalá lo verdad, eso está mal, etcétera, y de la decolonialidad, etcétera. Pero siempre es importante, yo creo, que mantener eso, que al final de cuentas la última palabra debería tenerlas ellos, ¿verdad? Entonces creo que es un poco lo que hemos hablado y no también no poner nosotros en boca de una cultura. Podemos hablar del texto, por supuesto, pero no de la cultura como tal, que no nos pertenece, las cosas que creemos que deberían estar sintiendo, deberían estar defendiendo o aceptando o rechazando, ¿verdad? Porque es fácil hablar de los hace 500 años. Ojalá los indígenas, tal vez la colonización se hubiera dado de cierta forma, pero el día de hoy, los occidentales, digamos, los coloniales somos nosotros. Era como decía el profe. Bueno, pues tenemos que retirarnos. Sí, muchas gracias. Pero muchas gracias. Sigan ustedes, lo veremos después. Con mucha atención. Sí. Ahora sí. Vamos a seguir hablando ya. Ahora sí, ya. Sin miedo. Hasta luego, que les vaya bien. Conocemos que se acomoden todos para... Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Bueno, Es interesante porque es la primera vez que tenemos voces y libros y no ahora sí se siente como ya... hay ningún profesor aquí para mediarnos. Ya no hay mediación. Ya no hay mediación. Pues no podemos decir lo que pensamos. No. Pero yo creo que sí, bueno, Daniel y yo, es evidente que ya platicamos un montón. Siempre hacemos eso, siempre hablamos un montón en lo que vamos leyendo la noche antes. Pero, no, yo creo que lo más interesante es eso, como uno posicionarse, como, porque a mí me pasó, por ejemplo, a mí mi parte favorita fue la de los sueños. A mí, yo estoy obsesionada con el tema del surrealismo. Le puedo contar a Carlos Francisco. He hecho miles de trabajos con el surrealismo. Y entonces cuando yo leí lo de los sueños, yo decía, necesito leer más de esto de los sueños. Y sí hay un libro más de interpretación de los sueños, y está en Maleco, todo. Y yo, muy egoísta, yo pensé, pero ¿por qué no soy español? ¡Qué madre! Y no voy a poder leer. Y en eso, claro, yo decía, como, no, pero es que no es para mí. Digamos, y está lleno de ilustraciones, el libro está precioso, es de la UCR, pero está todo en Maleco. Y está, bueno, el que escribió como la interpretación de los dibujos, que son como basadas en sueños, es Don Eustaquio. Por eso fue como que logré dar con el libro. Pero está en Maleco. Entonces yo decía, bueno, aquí es evidente como un poco, y lo que decíamos, y eso me hizo cuestionarme a mí como, bueno, es que ese libro seguro sí fue para ellos. Ajá. Pero este libro no es para ellos, es para nosotros. Entonces la posición que uno tiene que tener, y bueno, y se explica mucho, creo que tal vez lo que tiene un fin es como muy pedagógico, la idea de explicar todo y qué significa cada cosa. Tenemos un infiltrado. Pero no.
Bueno, el asunto es ¿no? Un poco la parte de asumir la posición que uno tiene y como decía Dani, bueno, no querer también apropiarnos de otra posición que no es la de nosotros, para nada. Y realmente al final, ¿qué sabe uno, verdad? Y eso es una perspectiva, pero al final eso es lo bueno que propone el libro, ¿no? Es una propuesta de lo que, sí, de lo que se puede discutir. Bueno, era Donnelly. Sí, porque bueno, yo tuve el honor de ser estudiante del profesor Víctor. Como yo soy de teología, él me dio clases como en 3 ocasiones, 2 cursos de iglesia, y el último curso que lo tuve con él el año pasado, el segundo semestre, antes de que se pensionara. Con respecto a la lectura, yo pienso que el tema de las coincidencias o estos, digamos, atisbos que podemos encontrar de la narrativa cristiana tiene que ver más por un tema de sincretismo. Esa es, de cierta forma, lo que yo opino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Eustaquio remarca varias ocasiones que los relatos no tienen nada de influencia de la Biblia. Él dijo que su papá, y esto es un tema interesante, que fue su papá que se los enseñó. Su papá no sabía leer, no sabía escribir, no sabía de la Biblia. Y que todo lo que él, Eustaquio, aprendió fue por medio de la oralidad. Y como que, digamos, esto nos hace pensar, así que, por una cierta lógica, que así, como Eustaquio dice que no tiene influencia de la narrativa cristiana, entonces sí, no lo tiene. Pero eso está un tanto complicado, porque esto es tradición oral, no es una herencia. O sea, algo se tuvo que haber colado del cristianismo, de las misiones evangélicas que tuvieron aquí en esta zona de América, y en algún momento algo tuvo que haberse colado dentro de estos relatos indígenas, que se haya producido un cierto sincretismo con elementos suyos propios y que se remasticaron, ¿verdad? Ustedes me entienden, con la Biblia. Y para salirnos un poco del texto, otro trabajo del profesor Víctor. Si quieren les puedo pasar todo el trabajo, pero yo lo que traje fue como este relato Bribri, donde se da este tema del sincretismo. O sea, es un relato Bribri original que se remasticó colocándose de elementos cristianos. Y si alguien quisiera leerlo todo, pero yo podría mencionar aquí, ¿verdad? Palabritas como pagano, bautismo, el tema de la mujer, que siempre se le asocia o se le echa la culpa a la mujer. Sí. Dice aquí una parte: tan grande era la adoración y temor hacia la serpiente que una mujer sin nombre amó a la serpiente como a un hombre. Entre otras cositas, esposo, serpiente, diablo. Y el tema aquí de quemar a la mujer, ¿verdad? Para que se expíe su pecado. Y el relato termina, dice así: el pueblo desconocía a Dios e ignoraba su palabra, pero se fabricaban su Dios. Hacían figuras de niños de oro, piedras o madera. O sea, esto es un ejemplo claro de que hay un sincretismo. Y esto pasa con estos textos. No sé si pudieron materializar mi idea un poco mejor. En el Popol Vuh dice pecado. Como qué concepción de pecado católico van a tener en el Popol Vuh. Entonces, claro, ahí entra mucho esta parte y él mismo lo dice, don Víctor, ¿verdad? Hay palabras que no se pueden traducir. O sea, ideas, conceptos, que simplemente no hay manera de traducirlos. Sí. Y bueno, sí, el profe Víctor fue sacerdote y tenía una preparación en este tema, entonces realmente va a ser los siglos, como decíamos, ¿verdad? Este libro es para nosotros. Y tal vez una pregunta que se los voy a dejar ahí en el aire, no sé si alguien quisiera como aportar algo más, pero en las narraciones se menciona que no hay un castigo dictado en vida que se materialice tras la muerte. Pero sí hay un énfasis en eso. Sin embargo, quienes tuvieron una mala muerte eran lanzados al olvido. Esto ellos en vida lo sabían. Digamos, no hay como un castigo cristiano de que se van a ir al infierno. No hay un castigo previo que uno sepa en la vida que tras la muerte va a pasar. Pero ellos sabían que por tener una mala muerte iban a ser lanzados al olvido, que no podía ser eso su castigo. Maestro. Sí, como yo sí entendí que era un castigo, digamos.
bueno, nada más Irina y luego. Sí, es corto. Yo quería, a propósito de lo que decís, es que vamos a lo mismo, ¿verdad? Que son como estos tópicos, yo le digo tópicos, ¿verdad? De una cuestión muy literaria, pero es que se repiten. O sea, al final de cuentas están todos, están también los griegos, ¿verdad? Está Pirra y Deucalión, es que se llaman, ¿verdad? Del mito también del diluvio. Entonces no dejan de ser una cuestión, pues muy, tal vez universalizada. Sí, los sumerios, que es la primera mitología registrada, hay diluvio. Exacto. Sí. Antes que la Biblia. Casi Si nos vamos a ver quién le copió a quién, si uno quisiera verlo así, pero siento que es algo como mucho más complejo que copiar o... No, va más allá. Sí, por eso. Claro. Pero por eso no se puede como profundizar mucho en la, es que, y es lo que decíamos, ¿verdad? Como va más allá de la Biblia. Sí, va más allá de Como decía Irina, nosotros lo relacionamos con la Biblia porque, claro, es nuestra lo que cultura, tenemos, claro. nuestra moral y etcétera, pero en otro, en otro tiempo, otro país lo relacionarían los griegos o con otros. Sí, llega a Homero y te dice, bueno, ¿qué? Sí, sí. Nada más un asunto. Y a ciertas cosas, son muy puntuales. Primero, lo que vos decías de esa posibilidad, ¿cómo se el término? ¿Qué? Fosilización. Ajá. No estoy de acuerdo. O sea, sí, pero no. Tal vez, no es que no esté de acuerdo, pero yo creo que sí es más pertinente el asunto de arqueofilización, ¿sería? Ajá, algo así. Sí. ¿Por qué? Porque esto tal vez se relaciona un poco con esta idea digamos, de ver al indígena como un sujeto exótico, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces. No digo que sea el caso, pero digo que muchas veces es lo que sucede, ¿verdad? En cambio, si nosotros hablamos de un fósil, es una cuestión más que queda ahí de forma, ¿verdad? Pero si nosotros lo relacionamos con un asunto arqueológico, yo pienso directamente en un museo, ¿verdad? Y es también lo que el profe Bonilla, don José, muchas veces comenta. Ya no sé ¿verdad? qué importa. La Bonilla, lo que muchas veces comenta, ¿verdad? Como de que no existe, por ejemplo, un museo del criollo. Existen museos de indígenas, porque está esta necesidad. Y Fel y yo conversábamos también el asunto de por qué está escrito y por qué esta cuestión, por ejemplo, no se puede comparar, o se puede comparar, ¿verdad? Pero van a ser cuestiones muy distintas con por ejemplo, los afrodescendientes, los afrodescendientes. Claro, si usted se remite, por ejemplo, a algunos lingüistas hace algunos años, y todavía yo creo, mucha gente dice que el criollo es un inglés mal hablado. O sea, es decir, estamos hablando que Queen's Duncan tiene el texto de Mtermisé, ¿verdad? Que es que él mismo escribe en criollo, en español y en inglés. El último, Ajá, Encino. sí, Encino, ajá, lo publicó y es trilingüe, ¿verdad? Es muy bonito. Pero es lo que yo conversaba, nada más es un comentario, ¿verdad? Que yo conversaba con Feli, que eso responde esencialmente a un asunto lingüístico, ¿verdad? De dónde viene la lengua, y también a un asunto cultural, ¿verdad? Mientras la mayoría de culturas indígenas se guían o se dirigen por un asunto oral, ¿verdad? No es comparable en el tanto las personas afrodescendientes sí tienen una lengua que puede ser escrita y que es escrita, ¿verdad? Y que aunque no sea un inglés mal hablado, tampoco podemos negar la influencia que tuvo el inglés en el criollo, ¿verdad? O sea, estuvo ahí. Pero sí, ya, eso era todo. Adelante. Bueno, yo tenía un asunto, la verdad ni siquiera así como comentar ahorita, pero ya que no están los profes, yo concuerdo mucho con lo que dijo José, digamos, y yo dije, bueno, lo dijo más bonito, igual que Felipe, ¿verdad? Pero mi argumento es este, digamos, el profe Mijail dijo, una mitología costarricense. A mí eso me choca un poco, porque yo más bien con esto me pongo, y siempre me puse a pensar, les pongo un ejemplo, a mí siempre me ha molestado que, por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos, que tiene apellido López, qué sé yo, que tiene familia latinoamericana, creen que son latinoamericanos, y no lo son, o sea, no tienen la cultura, ellos son estadounidenses. Porque es apropiación cultural, ¿verdad? Ellos no viven nada, ni lo bueno ni lo malo. ¿Qué pasa acá? Que yo no siento que yo pueda decir que, o sea, que yo soy parte de ellos, porque sí, son los orígenes, y no quiere decir que me avergüence ni nada por el estilo, pero no soy parte de ellos, no conozco su idioma, no conozco su cultura, es algo externo. Ellos son primero que nosotros, digamos, porque lo que nosotros fuimos, pero siento que sería apropiación cultural. O sea, si queremos incluirlo, si queremos darle importancia, hay que llamarlo por lo que es. No creo que deberíamos llamarle costarricenses, porque ya nosotros no somos eso.
Entonces, por ahí. Y otra cosa que me molestó mucho al inicio, el primer capítulo, cuando habla de esto de que, y Costa Rica siempre es así, Costa Rica es que se vanagloria, digamos, de las cosas buenas que hace, de que Costa Rica es pura vida y todo esto, ¿verdad? Y llegan a esto de que nosotros les estamos ayudando, nosotros, bueno, les damos casas, y ya lo mencionaron por allá, ¿verdad? Estamos haciendo lo posible para poder ayudarlos sin que nos pidan ayuda. Y llega este asunto que lo dijo también José, ¿verdad? Que, ok, ¿qué va a pasar cuando llegue el punto en el que ya no haya gente, digamos, que Dios no quiera, pero que ya no, que digan, bueno, ya no hay gente con la cultura malecu, digamos, ya lamentablemente se extinguió, ¿verdad? ¿Dónde queda ese discurso de que lo estábamos ayudando? ¿Dónde queda el que estábamos haciendo lo posible para poder conservar su cultura, lo que sea? Nada más revelaría que en realidad no estaban haciendo eso y que lo único que estaban haciendo era moldearlos a lo que nosotros conocemos, a la verdad occidental que creen que es la única. Entonces, sí, por ahí me molestó mucho, pero como siempre, costarricense, ¿verdad? Y sí, por algo se llaman a sí mismos la Suiza centroamericana, ¿verdad? Entonces, por ahí. A mí me llama mucho la atención, a mí me gustaría rescatar, que muchas veces, con lo que usted decía al primer punto, como de, al final, esto de los espacios limítrofes de los países es algo totalmente occidental, digamos, no en el sentido de que, por ejemplo, si uno piensa en los garífunas normalmente se piensa que, bueno, los de Guatemala y los de Nicaragua y los de Costa Rica, pero ellos no se ven como que somos de Nicaragua o que somos de Guatemala, es el pueblo garífuna, punto. Igual los nove. Y entonces es un problema gigante, por ejemplo, aquí con los, bueno, es más, en español se les llaman los guaymí, pero son noves, en Costa Rica y en Panamá, y es un asunto de, bueno, pero los que están en Costa Rica tienen que tener cédula y cosas, y entonces cuando vienen los de Panamá, entonces, bueno, que permisos especiales es como, pero es que ellos es el mismo territorio, que llegó en algún punto y por el asunto de la Estado-Nación y bueno, todo este asunto, ¿verdad? Se dividió el país, pero entonces el hecho de decir, por ejemplo, me gustó mucho ese punto, la verdad, no lo había pensado así, pero siempre lo pensaba con los garífunas y con los no, el asunto de decir, bueno, pero es que ellos son de este país, o que, pero es que no, digamos, va mucho más allá de ser de Costa Rica, o de ser de Panamá o de Nicaragua, digamos, es ser del territorio. A ellos les dividieron el territorio. Y de hecho es todo un tema porque hace un par de años que fue lo del Congreso de Lingüística, traían unos hablantes noes, allá como de Salamanca, ¿verdad? Lejitos. Y entonces, bueno, obviamente la universidad brindó el servicio del transporte. Pero bueno, para brindarles el servicio del transporte necesitaban cédula. Y bueno, ¿cuántas personas vienen? ¿Y cuál es el número de cédula? Ellos como, es que no tienen cédula. Digamos, entonces definitivamente es cuando se implantan ciertos modelos que no coinciden con los modelos propios de otra cultura, que convive dentro de este país. Pero bueno, evidencia mucho las diferencias. No, que yo le iba... O sea, no estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera hace como 20 minutos. Sí, pero no. Digamos, yo no siento que el gobierno los haya tratado de ayudar con las casas, más bien siento que estaban minimizando el territorio para tenerlos en un lugar cerrado, encerrarlos, ¿verdad?, en su propia cultura, o tratar de minimizar a la gente que vive ahí, ¿verdad? Que no tenga posibilidad de como pues, reproducción, ¿verdad? Como para exterminar algo que el gobierno ve como una mancha, porque ustedes saben que los lotes y las cosas que ellos tienen pues son muy ricos en muchísimas cosas, y el gobierno siempre va a pensar primero en enriquecer iba a decir el país, pero así mismo, sí, así mismo que salvaguardar a las personas que viven ahí. Entonces yo siento que es eso, más que todo, o sea, ellos no quieren ayudar, o sea, yo así lo que leí, ¿verdad?, en el texto, no es que ellos quieren ayudarlos construyéndoles casas, sino como limitarlos a que solo puedan vivir en esa zona, encerrándolos ahí lo creo que lo dice, en simples metros cuadrados, cuando ellos no lo ven así, digamos, para ellos nunca hubo limitación, o lo que usted estaba diciendo, lo de, ¿cómo se llama? Fronteras y esas cosas. Sí, y no es que no haya, ¿verdad? Yo creo que también es que es muy difícil, no sé si seguía alguien, pero... Digo, usted tranquila, diciendo Catherine, rápido, sí, sorry. Como lo que decimos y lo que todo esto que dijo Medail, dijo Paola, que yo, etcétera, uno tiene que posicionarse, y el momento que uno se posiciona como un sujeto, con una cultura específica, con una moral, con religión, etcétera, se da cuenta de que
todas las cosas que uno da por sentado, que asume que son cosas, el estándar realmente no existe, digamos, uno dice, el mapa es un estándar occidental o incluso a nivel mundial, pero no significa que todas las culturas entiendan un mapa de la misma forma, o tengan los mismos mapas o los mismos límites, o lo mismo, etcétera. Hay tantas cosas que, por ejemplo, nosotros damos por sentado en nuestra moral que realmente son cristianas. Probablemente un 99% de nuestra moral, dejando tal vez cosas que últimamente se han ido construyendo, lo que sea, pero sigue siendo como uno mismo no está, es muy difícil estar tan consciente, pero cuando uno se enfrenta a estos textos también, uno se da cuenta de que hay otras formas, ¿verdad? Como decía Pablo al principio, de entender lo mismo, como lo decían los ríos. Creo que en algún momento mencionaron eso, que ellos tenían, decía como, parece que ellos tienen como existe una geografía maleco de los ríos, ¿por qué? Porque está de acuerdo a los dioses, las divinidades y todo eso, entonces como, creo que es tan interesante y lo más valioso de este libro probablemente solo es el hecho de que nos haya enfrentado a eso, ¿no? Como acordarnos de que lo que damos por sentado igual es una decisión, igual es un producto de una cultura, porque también tendemos a hablar mucho de ellos y los indígenas, pero nosotros, para ellos, aquí nosotros somos los blancos, ¿verdad? Entonces nosotros somos los otros, entonces qué interesante pensar en nosotros como otros, porque también tendemos mucho a esto que dicen que, ok, como ellos son los otros, entonces nosotros tenemos que ir a salvarlos, nosotros tenemos que ir a darles casa, tenemos que ir a hacer eso, tenemos que ir a tomar las decisiones por ellos. Pero realmente o sea, porque nosotros mismos nos estamos poniendo en esa posición, que es la misma en la que igual se pusieron los españoles cuando vinieron, y la misma en la que igual se ponen al día de hoy ciertas clases políticas, y nosotros mismos, ¿verdad? Seguimos hablando de ellos, es cierto que somos diferentes, pero al final de cuentas hay que acordarse de eso, ¿verdad? Nosotros estamos más cerca de esta parte, pero eso no significa que ellos nos vean igual. Es como, por ahí va. Bueno, en relación con lo que decían, bueno, creo que ambas en realidad, pero digamos lo que decía Keren acerca de mantenerlos como en un centro no, más bien como en cierto territorio, en cierta parte, es como, al final de cuentas, para tener el poder sobre ellos, para tener el poder concentrado, digamos, y saber dónde van a estar y que ahí no se van a mover. Entonces también es como esta soberanía siempre sobre este pueblo, digamos. Y también esto mismo lo que hace es como, una vez que ya los tenemos concentrados aquí, podemos verlos, podemos nosotros desde el exterior llegar a verlos como si fueran atracciones. Entonces también relacionado con lo que decía Daniela, es como una forma de, y creo que incluso en el libro lo decía, que muchas veces se ven estas culturas, no solo la Malecu, se llegan a ver como si fueran atracciones, como si fueran teatralizadas, creo que lo decía en el libro. Entonces es como esto, no lo vemos o no lo ven las personas exteriores como cultura, sino como algo atractivo, algo pasajero, algo que me llamó la atención porque mira, se trata ese tema, pero ya mañana lo olvido porque no me importa. Sí, era un poco eso, digamos, sí, tal vez no me expliqué bien, pero obviamente, digamos, es como, yo siento que el costarricense, como sabemos, ¿verdad? Es de esto, ay, nosotros tenemos súper naturaleza, ¿verdad? Y que es que somos muy amables y muy pura vida, ¿verdad? Y esto es simplemente un discurso, esto de que los ayudan, ¿verdad? Para ellos es ayuda porque, como dijo Dani, y se me vino, ¿verdad? Ellos, bueno, nosotros, no me excluyo, nosotros creemos que tenemos el deber, más que todo, es una justificación para poder, como dicen ustedes dos, tomar poder sobre ellos, ¿verdad? Y hacer lo que nosotros creemos justo, creemos ayuda, pero en realidad no. Ahora, lo que decían, se me vino el punto, ¿verdad? Lo que decían de los textos y de que debería ser, digamos, en el idioma de ellos, ¿verdad? Pero estaba hablando con Donald y con Felipe y también con Camila, ¿verdad? De que a veces, por ejemplo, se niegan y no quieren compartir porque es de ellos, es su cultura y ellos deciden con quién compartirla y si no, y si sí. Entonces, sí, este texto es para nosotros, ¿verdad? Pero yo me quedo como más como, no estamos también queriendo ir a entrevistarlos, ir a hacer todo esto, también siento que puede ser invasivo, ¿verdad? Ellos si no quieren visitas, no las necesitan. Yo siento que obviamente lo único que uno podría hacer es respetarlos. Claro que no va a pasar con un gobierno pues que solo le importan los recursos, ganar más dinero a costa de ellos
Y precisamente ahí viene también lo de las divisiones, ¿verdad? Limítrofes, que siento que depende de la importancia que le tienen. Por ejemplo, ellos siento que es más como a lo natural y que la Tierra tiene su propia división ya. Entonces se ubican justamente con las cosas que ya existen. En cambio nosotros es, pues, ¿quién tiene más territorio? ¿Dónde está el petróleo? Y cosas así. O sea, ¿dónde podemos sacar la plata? Petróleo prometido hace 3 años. Literal, entonces... Perdón, metí la... ¿Cómo se llama? Cristian. ¿Y usted? A ver, Keren, mucho gusto. Kenia. Keren. Keren, ok. Mucho gusto. Lo que dijo ella sobre... A ver, sobre nosotros, ¿verdad? Porque al final es lo que tiene razón ella, de los que no somos nosotros, somos los que afectamos. En parte, como que su opinión acerca de la oralidad, digamos, la cultura oral de ellos, es exactamente eso. O sea, ellos, ¿por qué tienen el deber de enseñarnos a nosotros algo? ¿Por qué nosotros, por qué nuestro gobierno y nosotros, los que les hacemos daño a ellos, van a querer enseñarnos cosas a nosotros? ¿Por qué nosotros nos tenemos que apropiar de la cultura que es de ellos? Entonces, ¿cuál es la identidad real de nuestro grupo social ahorita, ¿verdad? Comparado con la cultura que llevan ellos en el hombro años, ¿verdad? Porque tal vez nosotros sí tenemos como cultura, pero son culturas robadas de otros lugares. Sí, hay una mezcla de todo. Sí. Sí. Muy rápidamente, hay una parte, ¿no?, donde Eustaquio dice que a él le han pedido que le enseñe a los jóvenes, creo que es, y que él dice, no, porque eso tenía que hacerlo su papá y su abuelo. También. ¿Verdad? O sea, porque parte de la cultura de Maleku, bueno, al menos según Eustaquio, es que es responsabilidad de cada familia traspasar esa cultura, y si no lo traspasó, yo no se lo voy a... Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque también nosotros estamos aquí como, hay que conservar la cultura. Es si ellos quieren, si no, no. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Que es lo que estamos aquí, creo que resumiendo muchos también, desde la mediación ese final son personas. Y seguimos haciendo mediación. Ajá, o sea, Aquí no hay nadie hablando desde la perspectiva Maleku. no. Estamos aquí hablando de algo ajeno. Nunca, por más que vayamos a vivir ahí 10 años, digo. Así, toma, adelante. 2 puntos. El primero es que lo que estaban hablando, como todo esto de la otredad y la separación, que también en uno de los relatos él dice que a ellos, en uno de los narraciones les decían cómo van a venir esos blancos, y ellos no sabían quiénes eran, porque en ese momento no estaba esa separación. Entonces ellos eran como, ajá, ¿quién va a venir, verdad? Y luego ya llegan, y entonces Eustaquio dice como, nos advirtieron, pero nosotros no hicimos nada, pero es que como podían, sí, no existía esa división. Y hasta qué punto existió la división. ¿Quién puso la división? ¿Sabes? Y otra cosa es, en la página 48, es cuando ya va a terminar el capítulo 1, que habla de, literalmente se llama hacia un diálogo interreligioso, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando toda la chuncha. ¡La reunión! Aquí no hay mediación. Alto. Y dice algo, esto que fue lo que me llamó la atención. Deben las iglesias cristianas continuar indiferentes ante la erosión de la identidad Maleku. Es competencia de las iglesias la promoción del diálogo interreligioso e intercultural. En ese sentido, los cristianos deberían reflexionar sobre la posibilidad de que el cristianismo adquiriera un rostro indígena. Pero es lo que hemos estado hablando. ¿Ellos quieren eso? ¿Quién está haciendo esa decisión? Que tienen uno que interferir. Ajá, exacto, como están planteando que, tiene que ser un diálogo interreligioso, pero ellos quieren un diálogo interreligioso. ¿Quién está poniendo eso? Y además de todo, ¿quién dice que... O sea, y lo otro, pone el cristianismo porque es como el eje central de Costa Rica, o sea, porque está diciendo específicamente el cristianismo y la iglesia cristiana. O sea, si puede haber un eje interreligioso, ¿por qué lo tiene que ser específicamente una iglesia? ¿Verdad? Pero sí, eso fue lo que me llamó la atención. Esos son los puntos.
Tenemos un comentario, chiquillos. Voy a leerlo. Yo creo que desde la primera reunión que tuvimos que hay alguien de Francia. No vamos a hacer otro comentario. Pero bueno, dice Víctor Madrigal. Ay, que es el. Sí, ajá. Nada más que bueno, primero que por un acento de internet, sí. Porque dice que bueno, que saludos a todos y todas. Entonces saludamos a don Víctor también. Dice que bueno, que la transmisión fue un poco entrecortada, entonces que hay una parte en la que no se sigue con fluidez, me imagino que es por el internet que está un poquito. Pero bueno, dice que el texto se ubica en un contexto de interrupción de la oralidad y de reducción de personas hablantes del idioma. Muchas personas jóvenes, adultos jóvenes no conocen la tradición oral y las personas mayores depositarias del conocimiento están falleciendo. Entonces lo que decíamos, queramos o no, desde nuestra perspectiva y desde nuestro modelo de cómo preservar la tradición, la cultura, pues el escrito es una forma y es lo que al final queda. Y lo que decía antes Dani, pues tal vez se pierda la lengua, pero de alguna forma esto siempre va a quedar. ¿Sí, quiere decir algo? Sí, creo que, bueno, obviamente no se puede, pero hubiera sido increíble porque el libro es oral prácticamente, es ese paso de Eustaquio por medio de la oralidad a la persona que lo escucha. Hubiera sido increíble como que por códigos QR o algo así, si hubieran podido incluir incluso, porque él dice como al principio que él hace la narración primero en malecu y después la hace en español. Hubiera sido increíble porque eso también, creo que algo que pasa en las, ¿cómo se llama? Digamos, entre ellos los malecu, los bribri y así, es que están perdiendo su idioma. Creo nosotros cuando fuimos a la parte también con los indígenas, ellos mismos decían como, es que los nietos entienden pero no lo hablan. Y creo que el que haya un texto que Costa Rica en general puede llegar a leer, que también le fortalece su idioma, eso motiva mucho a la juventud de los bribri y los malecu, a que su idioma también es importante para que no muera, porque también sería muy triste perder una lengua solo porque se tiene toda esa parte occidental que ya les está entrando, porque tienen celulares, porque tienen internet, porque las mismas escuelas, que era algo que nos contaban, es como las mismas escuelas ni siquiera aportan la parte de lengua, y la lengua la hace alguien que ni siquiera habla el idioma, ¿verdad? O sea, esa parte ilógica. Exacto, esa parte ilógica de la construcción de un, ¿cómo se dice? Como de una clase que ni siquiera ellos logran, la gente ni siquiera es hablante del idioma. Sería muy chida como que el libro también, o que en algún momento se publicaran tal vez los audios con algún tipo de permiso y mantener tanto esa transmisión oral, porque es como la parte que más le puede dar sabor, porque al final esa es su manera de transmitir oralmente. Estaría muy chida como hacer ese tipo de agregado y que no sea solo para nosotros, sino también para ellos en realidad. Bueno, yo quiero, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por todo. Pero yo quisiera comentar sobre lo que dijo Cristel, que no está a favor de que se construya una mitología costarricense. Efectivamente, yo estoy de acuerdo parcialmente, porque al final la cultura costarricense se alimenta de la cultura originaria. Qué bien, ha estado bueno hoy. Ajá. Entonces, yo lo asocio más con las casos que hay en México, Perú, que son los países donde, las regiones andinas, ¿verdad? Donde hay un impacto cultural indígena más eficiente y en el que existe una mitología como tal más impuesta, que Costa Rica puede buscar también provocar o algo por el estilo. Ahora bien, siento que se omite uno de los aspectos muy importantes del libro, las imágenes. Es cierto. Sí. O sea, es cierto, estamos hablando desde el español de una cultura que no habla español. O sea, las traducciones están errando muchos sentidos. Pero si la cultura se transmite de forma oral, ¿cuál es la única manera en la que se puede transmitir eso si no es una forma pictórica? Veamos las imágenes, cualquiera, que se transmiten todo lo que es cultural de ellos, las frutas, cualquier animal que ellos consideraban pertinente, y no es de un estilo, ajá, exactamente, una forma de representación de lo que es de ellos. Según lo que podemos suponer de la información que incluso Eustaquio nos está dando, así como del mundo onírico que él está mostrando, esa espiritualidad, esa religión que ellos tienen, que sí se asocia a la cristianidad y todo, pero es lo que estaban hablando de que en todas las religiones existen ciertos tópicos por cosa de la fe y las deidades. Pero, ¿acaso no la revitalización del texto ocurre como una causa social
por el impacto comunicativo del mismo texto. ¿Acaso el texto no simplemente está buscando generar algún tipo de interés en los lectores para que se interesen por aquella cultura y la investiguen? Recordemos que al inicio, en el capítulo 1, hablan que las culturas indígenas incluso imparten guías de turismo. Es una forma, claro, se financian ellos, pero se da a entender más la cultura y se expande. Si no me interesa. Además, Exactamente, claro. impide que muera la lectura. Eso no le interesa para nada a Costa Rica en el gobierno, ¿verdad? Pero desde el lado de las artes y cultural es importante, porque en Costa Rica se reservan todavía algunas festividades tradicionales como el baile de los diablillos en ciertos pueblos. Más bien, la cultura se va borrando conforme vamos entrando en el centro del país. Entonces, es lo que yo quería aportar, ¿verdad? Una interpretación de las imágenes que ellos están presentando, ¿verdad? De los animales y qué significan para ellos. E incluso una redacción pictórica sobre cómo es la cultura de ellos, que se representa a través de la traducción. O la parte de La pintura no se traduce. de cuando le preguntan a los dioses que qué pueden comer, eso también lo tengo en la parte de la página 25. Me gustó mucho porque se ve la interacción, por así decir, digamos, como de ellos, tratando de representar lo mismo que ahí dice, porque aquí dice que también en la Biblia dice qué pueden comer y qué no pueden comer. Pero ellos lo toman como un diálogo directo, no como una interpretación a través de un libro. Como muchos libros, como la Biblia. Bueno, quería decir que me parece muy interesante que hablemos de la pérdida de la cultura, ¿verdad? Porque en realidad les quiero preguntar, ¿se pierde la cultura, verdad? Nosotros lo vemos desde esa perspectiva, porque nosotros tenemos esa perspectiva colonial, ¿verdad? De, como decía don José, ¿verdad? De arqueologizar, ¿verdad? Arqueologizamos lo que nos conviene arqueologizar. Sin embargo, ellos no es como que ya no van a ser malecos, ¿verdad? Y ya no es como que ya no van a tener estas cosmovisiones en su forma de acercarse al día del mundo, ¿verdad? Porque esa transmisión no solo es lo expreso, no solamente esta historia. O sea, eso atraviesa completamente los códigos, ¿verdad? Sociales e ideológicos que ellos tienen. Entonces, por eso es que me parece tan curioso el término de la transculturación, ¿verdad? Porque no es que ahora ellos son digamos, si nosotros somos la cultura A y ellos son la cultura B, no es que ahora ellos van a ser la A, o sea, ellos van a ser AB. Somos AB, sí. Exacto. Sí. Entonces del todo no se va a perder, simplemente tal vez no lo vamos a tener de la manera en que a nosotros nos gustaría tenerlo, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante y es muy curioso, porque entonces habría que cuestionarse, ¿verdad? Si realmente nosotros lo estamos aproximando desde un punto de vista digamos, de conservar, ¿verdad? O lo estamos viendo desde el punto de vista de fetichizar, ¿verdad? De que queremos algo de la cultura, queremos ver algo en particular y no queremos ver la cultura como ellos realmente la viven, ¿verdad? Porque también hay que preguntarse si esto como es... ellos mismos la entienden. ¿verdad? Si esto que está aquí es como ellos lo pensarían o lo vivirían, digamos, ¿verdad? No sabemos, no sé, no le hemos preguntado eso. Creo que, digamos, basándome en lo que vos estás diciendo y lo que decían los profes antes, eso va a ser un poco difícil lograr entenderlo completamente, porque igual que en la traducción del inglés al español, del alemán al inglés, de todo en el idioma, se pierde demasiado porque no tenemos exactamente las mismas palabras y la misma simbología de lo que ellos quieren decir, digamos. Para ellos puede ser algo y para nosotros completamente otra cosa, y a la hora de la traducción se pierde muchísimo la interpretación. Entonces, sí, o sea, basando en lo que vos decís, es como un poco difícil mantenerlo y que nosotros logremos entender toda su visión, ¿verdad?, del mundo. Tal vez para aportar categorías teóricas a esto que hablamos. Para decir lo bonito de lo que usted dijo. Voy a decir lo que usted dijo, pero utilizando categorías teóricas, que es la interculturalidad inclusiva. Bueno, la transculturalidad es Que lo que teórica. busca- Aprenda. No, pero que ellos había que ir a la conferencia. Por eso. Ahí está. Bueno, digamos que aportar más teoría. Porque, digamos, ese tipo de supuesta inclusión lo que busca es simplemente, ok, tenemos el sistema dominante y vamos a ser inclusivos, entonces vénganse ustedes, pero nada más, no se cuestiona, no se cuestiona el tema de que tenemos un sistema diferente que juega diferente y ellos tienen una cosmovisión distinta. Ahora veamos el caso de la naturaleza. Para ellos la naturaleza es su panteón.
Y tenemos la interculturalidad crítica, que lo que busca es eso mismo, criticar qué es lo que el sistema dominante busca de este grupo, ¿verdad? Que busca acercar, pero que busca acercar por una cuestión simplemente superficial, no le interesa realmente respetar los límites que esa cultura tiene con la interpretación del mundo, digamos, de la naturaleza. Para ver si me complementar, tenemos otros comentarios, chiquillos. Don Víctor, una vez más, nos menciona que, bueno, para una perspectiva del contexto religioso maleco, está en su propio libro El ocaso de los dioses maleco, y también Matt Blair dice que arriba con la literatura. Entonces, un saludo también. Arriba la literatura, ¿verdad? O esto interesante, no solo aquí, sino también a nivel... Bueno, yo tengo varias bibliografías del profe Víctor. Si quieren, yo se las puedo pasar. Las donas. O sea, que acepte críticas duras. Muchas gracias, don Víctor, porque este libro nos trae una Sí, claro. Al final la idea es generar pensamiento crítico. Ese es lo que es el espacio de las voces, ¿no? Y con los libros. Ya vimos por qué está el título, ¿no? Solo nos tomó como 6 sesiones. Encontrar la voz. No sé, chiquillos, si alguno quisiera tener un comentario final o nada más. Bueno, yo creo que al final lo que más podemos rescatar es que hoy creo que ha sido la discusión más rica. Qué cosa sería que no estuvieron los profesores. Pero ha sido la conversación, la charla que hemos tenido con más cuestionamientos, como que cada uno se cuestionó más, y creo que al final pues es lo que también enormemente podemos rescatar del texto. Nos puso a cuestionarnos mucho nuestra propia posición, el cómo vemos, bueno, como decía el profe Mijail, las culturas otras, porque para ellos somos los otros. Eso es verdad, claro, repensar, ¿verdad?, la posición que tenemos, y al final, bueno, repensar también lo valioso que puede tener estudiar esto, por ejemplo, desde la carrera, a ver cómo sería abordar esto en una clase. Entonces, bueno, creo que no solo una clase universitaria, digamos, verlo en un colegio. La mayoría al final, el mercado en donde más se está es en los colegios. Entonces, bueno, es otra opción que también la editorial misma al final propone para incluirlo en un catálogo, y es mucho más accesible, si quiere uno, para poder llevarlo ya a las aulas o a muchos otros espacios de análisis y de discusión. Y bueno, yo pienso que con esto ya podríamos finalizar, y muchísimas gracias, un aplauso. Y muchas gracias a todos los que nos vieron. Hasta luego. Chao.